¿Qué tal, jóvenes? Buen día. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Hoy es 1 de junio y esta es la 18ª clase ya para los alumnos del segundo semestre en la materia de Química 2. Vamos a comenzar. Obviamente, o como ustedes ya saben, siempre comienzo con los trabajos y las tareas que les dejo en la semana pasada. Nada más aviso importante, ya se corrigió el problema que había en Classroom, ya pueden enviar los archivos, por favor háganlo sin falta, ¿ok? Bueno, voy a continuar. La primera tarea que les dejé era de esta del 25, del lunes hace 8 días, donde les decía de una práctica para una disolución de 200 mililitros con una normalidad de 0.02 de hidróxido de aluminio. Entonces ustedes tenían que decirme cuál era la cantidad en gramos que se requiere del hidróxido de aluminio. Para esto deben de recordar que se ocupa esta fórmula. Normalidad es igual al número de equivalentes gramos de soluto entre los litros de disolución. Como yo ya sé cuáles son los litros y ya sé cuál es la normalidad, simplemente hay que despejar la fórmula. Entonces te queda como número de equivalentes gramos de soluto o número de equivalentes es igual a la normalidad por los litros. La normalidad sería ¿cuánto? 0.02 multiplicada por 0.2. Deben de recordar que como está en mililitros tienes que multiplicarlo. Tienes que dividirlo entre 1000 por eso. Y te da 4 por 10 a la menos 3. Y eso es el número de equivalentes gramo. Ahora, el número de equivalentes gramo tú lo tienes que transformar. ¿A cuánto? ¿Por qué? Depende la masa molar del hidróxido. ¿Ok? Bueno, voy a pasarme a otra hoja para poder resolver más a gusto este ejercicio. Ahora, nosotros ya obtuvimos la cantidad de número de equivalentes gramo. Deben de recordar que esto es el mismo número, solo que aquí está en notación científica y aquí está sin notación científica. Tan tan. Estos son números de equivalente gramo, pero yo lo tengo que transformar a gramos. Recuerden que para eso utilizamos el hidróxido de aluminio. La masa de este sería el aluminio son 27, del oxígeno son 16 y del hidrógeno son 1. Por 1, este es por 3, por el 3 que está acá afuera y este también es por 3. Estos son 27, son 48 y son 3. ¿Sí? Son 18, llevamos 78 gramos por mol. Una aclaración también que quiero hacer fue gracias a una de sus compañeras de primero en la otra clase de primero a Jennifer. Gracias porque me hizo darme cuenta que me equivoqué en el ejercicio. En el otro no eran 58. Yo que recuerda era hidróxido de magnesio y el hidróxido de magnesio tiene 58. Tiene razón ahí su compañera, no sé por qué le puse 7, pero gracias, y está exenta. Ahora, 78 gramos por mol. Eso es aparte, ¿no? Esto ya lo dejamos para luego. 78 gramos por mol. O sea que en cuántos equivalentes equivale el hecho del 78. Deben de recordar que depende la cantidad de hidróxido. Entonces, dado el hecho de que en 78 gramos nosotros tenemos 3 números de equivalentes gramos de soluto, pero nosotros no ocupamos 3 números equivalentes, ni siquiera uno, ocupamos únicamente 4 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Entonces, x es igual a 4 por 10 a la menos 3 por 78 entre 3. 4 por 10 a la menos 3 por 78, caray, entre 3. 0. Gramos. Esa es la cantidad en gramos que se requieren para este ejemplo. ¿Ven qué fácil? Ok, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Perdón, la siguiente tarea. Muy bien, vamos a continuar. Ahora, esta era la tarea que les encargué para la clase pasada, que también era la tabla de alcanos. La tabla de alcanos ya se las había dado en la presentación del 1 al 15. Ustedes simplemente tienen que investigar, del 15 al 16. Y pues eso no tiene mucho chiste que lo haga porque ya se los había enseñado. La siguiente tarea era que nombraran estos compuestos. ¿Sí?
que le diera nombre a estos compuestos tan sencillos. Los tres son alcanos, por lo tanto era muy fácil hacerlo. Simplemente tenían que contar la cantidad de carbonos. Recuerden que es cada uno de los vértices, entonces sería, en este caso cuando es de barras, 1, 2, 3, 4, 5. Como tiene 5, ¿cómo se llama? Pentano. La terminación A no es por el hecho de que siguen siendo alcanos. Ahora el otro, 1, 2, 3. El B. Este se llama propano. Y 1, 2, 3, 4, 5. Se llama también pentano. Ahora, siguiente tarea. Esta es la del 28. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Recuerden, tienen que identificar. Ahora, para este, identificamos la cadena principal. Recuerden que puede iniciar de cualquier lado, siempre y cuando sea la más grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puede ser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, ya identificamos la cadena principal. Y luego identificamos los sustituyentes. Ahora, ¿de qué lado empiezo a contar? Empiezo a contar del lado más cercano donde está un primer sustituyente o doble enlace. En este caso no hay doble enlace, así que es el sustituyente. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Así que no importa de qué lado empiece, viene siendo lo mismo. Voy a empezar de este lado porque es como escribimos. 1, 2 en el 3, en el 5 y en el 6. ¿Ok? Ahora, tenemos dos diferentes tipos diferentes de sustituyentes. Tenemos un etil y tenemos dos metil, que son este y este. ¿Con quién se inicia? Se inicia por orden alfabético con el etil. Entonces es 5-etil, 3,6, 3,6, dimetil. Y terminamos con el nombre de la cadena principal. Deben de recordar que tiene 8, entonces sería octano. ¿Sí? Entonces queda 5-etil, 3,6 dimetil, octano. Si empiezan a contar de este lado, es prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque este sería el 3. La diferencia es que el etil estaría en el 4, pero es prácticamente lo mismo. Sería 3, 3, 6. Lo único que cambiaría es que sería 4-etil, pero sigue siendo el mismo nombre, bueno, el mismo compuesto y sigue siendo correcto. ¿Sale? Ya con eso terminamos. Siguiente compuesto. Identificamos cadena principal. Voy a empezar a contar de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos dos cadenas que son las más grandes. Podemos tomar cualquiera de las dos. Yo por esta vez vamos a tomar la más obvia, ¿no? Ah, caray. Bueno, ahí se entiende. Los sustituyentes tenemos 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Para el nombre de este deben de recordar de qué lado empezamos a contar. Puede ser de acá o puede ser de acá. Yo siempre empiezo de este lado porque es en el orden en el que escribo, obviamente. Pero puede ser cualquiera de los dos. Recuerden que en este tipo de nomenclatura no hay arriba ni abajo, ni izquierda y derecha. Simplemente de qué lado es donde tú tienes que empezar a contar. Porque también podemos empezar a contar. Ahorita no es el caso, pero hay ocasiones que puedes empezar a contar de aquí. ¿Sí? Entonces vamos hacia este lado. Sería en el 2, en el 3, en el 4 y en el 5. ¿Sí? Primero empezamos con el etil, porque este es el primero que está en el carbono 4. Sería 4-etil. Luego tenemos tres sustituyentes juntos que son metilos. Entonces sería 2, perdón, 3, 5, trimetil. Y terminamos con un hexano, porque es 1, 2, 3, 4, 5, 6. La cadena principal tiene 6. Y eso es todo. Si ustedes empiezan a contar de acá, viene siendo casi lo mismo. La diferencia es que el etil estaría en el 3, pero también sería 2, 4 y 5. Nada más la diferencia es cambian este. ¿Sale? Y ya.
Por eso ambos sentidos que le den es correcto. Lo que no sería correcto sería que la cadena fuera de menos de 6. ¿Sale? De hecho, yo también puedo tomar así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y este sería un isopropil y 2 metilos. Y también es correcto. ¿Sale? Eso se le llama isomería. Recuerden, eso es lo que ya les había explicado. Vamos a la siguiente tarea. La siguiente tarea era que me hicieran la tabla de los alquenos del 1 al 15 con nombre y fórmula. Esa obviamente pues no la voy a hacer porque es lo mismo. Recuerden que les enseñé que era el mismo nombre que el anterior, simplemente el inicio con la terminación eno. Y del 4 en adelante tienen que especificar en qué carbono está el doble enlace. ¿Sale? Y eso era lo que tenían que hacer. Ya la checo al rato que le envíen. Recuerden que así ve claro, se lo repito otra vez. Siguiente tarea. Esta hasta cierto punto es un tanto más complicada por el hecho de que tú tienes que diseñar cuál es la fórmula de cada uno de estos, pero realmente no es tanto. Fíjense, digamos el inciso A. ¿Qué primero les recomendé que hicieran es que identificaran cuál era la cadena principal? Entonces, como te está diciendo hepteno, significa que es un alqueno. Pero a pesar de que es un alqueno, tiene 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Tiene 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, nos dice que en el carbono 3 significa que yo tengo que contar en el tercer carbono el doble enlace. Puede empezar de aquí, puede empezar de acá. Digamos así, 1, 2, 3. Significa que en este está mi doble enlace. ¿Sí ven qué fácil? Luego, tengo que identificar los sustituyentes. Los sustituyentes me dice que es el 4-metil. Como yo empecé a contar de aquí, 1, 2, 3, este es el 4, significa que aquí está el metil. Y ya es todo. ¿Ven qué fácil? Vamos a ver el inciso B. Nos dice ciclohexeno. Significa que tenemos que hacer un ciclo. Y también que debe de tener un doble enlace y que esté en el carbono 1. O sea que tenemos que tomar en consideración el carbono 1. Sería 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están los 6 carbonos. Ahora, nos dice que en el carbono 1 tenga un doble enlace. Pues lo puedo poner aquí y ese sea mi carbono 1. Significa que este es mi carbono 1. Ahora, me dice que en el 4 haya un metil. Entonces, si yo sé que ese es el 1, este es el 2, el 3 y el 4. Entonces aquí puse el metil. Y ya terminé. ¿Sí ven? Vamos a ver un inciso C. 8-etil 2,4-decadieno. Significa que hay dos dobles enlaces. Pero pues es al final de cuentas lo mismo. Nosotros tenemos que identificar cuál es la cadena principal. Y ya que sabes cuál es tu cadena principal, ahora sí le vas poniendo lo que falta. ¿Sale? Por ejemplo, nos está diciendo que es deca. Significa que tiene 10. Vamos a ponerlos. Vamos a hacerlo acá abajito. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Ahora, me dice que en el carbono 2 y en el carbono 4 deben ir dobles enlaces. Entonces, del lado que yo empiece a contar, ese va a ser el inicio. Entonces, si yo quiero que este sea el 1, el 2, el 3 y el 4. Nos dice que 2 y 4. En el 2, ahí ya la regué porque lo puse ahí, pero bueno, y aquí. Tendría que ser arriba, pero ya lo voy a dejar así porque esto no lo puedo borrar. 2 y 4. ¿Sí? Luego, ¿qué sigue? 2, 4 decadieno. Ya está el 2 y 4 decadieno. Falta el 8 etil. Para esto, 4, 5, 6, 7, 8. Y ya terminé. ¿Sí ven? Y eso era toda su tarea. Vamos a pasar al siguiente tema. Muy bien, continuando con la clase, ahora vamos a seguir hablando de los alquinos. Ya vimos alcanos, ya vimos alquenos, ahora nos toca los alquinos, que es prácticamente lo mismo. La diferencia se encuentra en el triple enlace que contienen, pero tienen la misma regla que con los alquenos. Ahora, hoy ya es 1 de junio, como les había dicho,
pero no está de más poner la fecha también para la tarea que les voy a dejar. Vamos a empezar con un ejemplo. Digamos el de 5 carbonos, que es la de las tablas que yo siempre les dejo. 5 carbonos. ¿Cómo se nombra? Bueno, antes de nombrarlo, voy a hacer la estructura, la fórmula y dónde va el triple enlace, perdón. ¿Ok? Por ejemplo, para este le voy a poner 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Ahora, yo porque quiero voy a ponerle el triple enlace aquí. ¿Sí ven? Ahora, vamos a llenar de hidrógenos. Carbono con hidrógeno, 3 por el hecho de los electrones de valencia que tiene ahí permitidos. Pero no sé por qué se está moviendo tanto esta cosa. Ahí está. Aquí hidrógenos, ¿cuántos tiene? Ninguno. Hidrógeno, ninguno. Y aquí, 1, 2, 2. Hidrógeno 3. ¿Sí? ¿Cómo se...? Bueno, primero la fórmula. Sería carbono con 5. Hidrógeno tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8. Obviamente debe de tener menos hidrógenos por el hecho de que aquí se están ocupando los electrones de valencia. Por eso es que ya tiene menos. ¿Sale? Y esa es la fórmula. ¿Cómo se nombra? Recuerden, tiene 5. Por lo tanto, sería pentino por 5. Pero antes le tienes que indicar en qué carbono se encuentra. En el carbono 1, en el carbono 2. 2 pentino. ¿Sí? Algo importante, se tiene que empezar a contar de este lado para poder indicar dónde se encuentra. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a contar de acá, también se puede, pero viene siendo el mismo nombre. ¿Por qué? Porque solamente puede estar en 2 lugares diferentes el triple enlace. Fíjense a qué me refiero. Si yo lo pongo aquí, sería 1 pentino. Y si lo pongo acá, sería 2 pentino. Como este. Pero ¿qué pasa si yo lo pongo aquí? Si yo lo pongo aquí, entonces se tiene que empezar a contar de aquí. Y sigue siendo 1 pentino. Y si lo pongo acá, como estoy empezando a contar a fuerzas de acá, porque es el lado más cercano al triple enlace, seguiría otra vez 2 pentino. En otras palabras, no importa si lo pongo aquí o aquí, se va a llamar 1 pentino o 2 pentino. Y si lo pongo aquí y acá, también va a ser 1 pentino y 2 pentino porque se empieza a contar de acá. ¿Sale? Por eso es importante identificar dónde se encuentra el triple enlace. ¿Ya? Sabiendo eso, y que así se hace, igual que en el ejercicio anterior, del 4 en adelante se indican, o sea, del 4 carbonos en adelante, si tú tienes 1, 2, 3, 4, de este en adelante se tiene que identificar dónde se encuentra el triple enlace, perdón, ¿por qué? Porque si tú lo pones aquí o aquí, no sabes si está en el carbono 1 o en el carbono 2, y no importa si lo pongas acá o acá, viene siendo lo mismo, carbono 1 y carbono 2. Por eso tiene que hacerse así. Por ejemplo, como tiene aquí el triple enlace en esta parte, aquí nada más le cabe un hidrógeno, aquí ninguno, aquí 2 y aquí 3. Por lo tanto, este compuesto sería butino. El número 1 butino, porque es donde se encuentra el triple enlace. ¿Sale? Ahora, así es que en adelante, con todos los demás. Ahora, se tiene que combinar, o lo que voy a hacer es combinar todo lo anterior con lo que hemos visto, con lo que vamos a empezar a ver ahorita, con los alquinos. Por ejemplo, si yo vamos a poner ahora, digamos que este fue nuestro inciso B, vamos a poner un inciso C. En el inciso C voy a hacer una cadena de carbonos, pero aquí le voy a poner un triple enlace, ¿sí? Y le voy a poner acá otra cadena, y acá otra, y ya con eso tengo. ¿Qué tengo que hacer primero? Igual que en el anterior, vamos a identificar cómo es que se cuenta la cadena principal. Recuerden, la cadena principal aquí tiene que abarcar el triple enlace. Segundo y muy importante, puede ser de cualquier lado. ¿Sí? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si se dan cuenta es lo mismo, es la misma estructura. Ya identifiqué mi cadena principal. Identifico mis sustituyentes. Y aquí la diferencia se encontraría en de qué lado empiezo a contar. Empiezo a contar del lado más cercano a una de las esquinas, por así decirlo.
el lado menor de carbonos, como le dicen, pero que tenga que ver con el triple enlace. O sea, 1, 2, 3 está en el carbono 3 y empiezo a contar de acá. Pero si empiezo a contar de acá, 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Significa que tengo que empezar a contar de aquí. Y este es mi carbono 1. Empiezo a identificar sustituyentes. Tengo un sustituyente en el carbono 2 y en el carbono 5. 1, 2, 3, 4, 5. Por eso. ¿Con quién empiezo? Con el etilo. Y este es un metil. Entonces sería 5 etil, 2 metil. ¿Con quién termino? Con el nombre de la cadena principal. ¿Cuál es la cadena principal? Esta que tiene ¿cuántos? 7. Pero tengo que identificar en qué carbono tengo el triple enlace, perdón. 5 etil, 2 metil, 3 septino. Porque en el carbono 3, del 3 al 4, es donde está el doble enlace. Por eso sería 3 septino. ¿Sale? Y listo. Así es como se identifican los alquinos. Vamos a ver otro ejemplo. Un inciso D. ¿Sí? Vamos a hacer uno un poco más, más larguito, por así decirlo. Pero lo voy a poner con la estructura semi-desarrollada para que vean cómo se explican los triples enlaces y la cantidad de carbonos. Donde no se puede poner, por ejemplo, un enlace aquí. Si se dan cuenta, si yo pongo aquí otro, no se puede. O sea, no puedo meter aquí un metilo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya están ocupados todos los electrones del carbono. Por lo tanto, eso no es posible. Eso es lo que les quiero mostrar. Y así. Digamos que aquí le meto un triple enlace y acá le meto otro triple enlace. ¿Sí ven? Aquí no puede llevar un enlace con otro carbono, pero acá sí. Y acá también. Y acá también. Aquí ya no. ¿Sí ven? Y listo. Vamos a meterle otro. Ya con esos tenemos. Ahora vamos a llenar de hidrógenos, eso es importante. Como está en la orilla, 3, 3. A menos que este estuviera aquí no podría llevar 3, pero como no lo está no es necesario. Aquí solamente puede llevar 1. Ningún hidrógeno, ningún hidrógeno. Aquí solamente puede llevar 2 y aquí puede llevar 3. Aquí solamente 1. Aquí solamente 1. 3, 3, ninguno y 3. ¿Sí ven? No olviden el hecho de cuál es la cantidad que debes tú de poner por el hecho de los hidrógenos y la cantidad de enlaces que tiene. ¿Sale? En esta parte, ustedes deben de recordar, identificar la cadena principal, eso es una obviedad, pero recuerden que podemos contar casi para cualquier lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? O 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya por practicidad yo había marcado cuál era la cadena principal. Pero ustedes no deben de confundir dependiendo de dónde se encuentra. ¿Sale? Ahora, ya sabemos dónde está nuestra cadena principal. Identificamos los sustituyentes, que viene siendo lo mismo. Recuerden que este se le llama etil, este se le llama metil y recuerden que es como una T. Y este es isopropil. Ahora, ya sabemos cuáles son los nombres de cada uno de los sustituyentes. Ya sabemos cuál es la cadena principal. Ya podemos empezar a nombrar. Pero deben de recordar que tenemos que empezar a contar del lado más cercano donde se encuentra el triple enlace. Entonces, si yo empiezo a contar de aquí, es en el carbono 1, carbono 2 y carbono 3. Pero si empiezo a contar de aquí, es en el carbono 1 y en el carbono 2. Significa que voy a empezar esta vez a contar de acá. ¿Sí? Ahora, como estoy empezando a contar de aquí hacia este lado,
identifico dónde se encuentran los sustituyentes. En el carbono 4, carbono 5 y en el carbono 7. ¿Sí? Empiezo por el orden alfabético, como siempre. ¿Quién va primero? Pues el etil, que está en el carbono 5. Entonces sería 5 etil. ¿Quién sigue? El isopropil. 4 isopropil. ¿Quién sigue? El metilo, que está en el 7. 7 metil. ¿Y qué sigue? La cadena principal. Pero como la cadena principal tiene dos sustituyentes, esos sustituyentes nosotros los tenemos que identificar, o los tenemos que, ¿cómo decirlo? Los tenemos que identificar en qué carbono se encuentran. Entonces, los sustituyentes, los triples enlaces, perdón, están en el carbono 2 y en el carbono 5. Carbono 2 y en el carbono 5. ¿Sí? 2 y 5. Ahora, del carbono 2 y el carbono 5 se tienen que identificar poniéndoles el nombre como tal, que sería hepta. No, este es octa, perdón. Octa, que indica la cantidad, que son 8 carbonos. Luego pones el prefijo indicando que son 2 dobles enlaces y terminas con el tipo de enlace que sería, que son triple. Entonces, recuerden que el di nos indica cuántos triples enlaces hay, que son 2. Ino, porque son alquinos, por eso sería octadino. 5 etil, 4 isopropil, 7 metil, 2, 5 octadino. ¿Ok? Ahora, primera tarea. Este tiene un error. Ese error quiero que lo identifiquen. ¿Cuál es el error? Esa sería su primera tarea de hoy, 1 de junio. ¿Sale? Bien fácil. Ahí hay algo que no está bien. Ese era el chiste, que ustedes hayan, pues, si pusieron la suficiente atención, ya se dieron cuenta cuál es el error, y si no, pues ya lo corregimos. ¿Sale? Vamos a ver otro ejemplo. Sería mi inciso E. ¿Qué pasa si el compuesto es cíclico? Ah, caray, no lo cerré. ¿Qué pasa si el compuesto es cíclico y al ser un compuesto cíclico tiene un triple enlace? Eso significa que, pues, prácticamente es la misma regla del anterior, donde tú identificas dónde se encuentra. Recuerden que empezamos a contar de dónde se encuentra, entonces este sería el carbono 1 y sería simplemente 1 ciclopentino. O simplemente ciclopentino. ¿Sale? Recuerden que también es lo mismo cuando nosotros, nosotros tenemos una estructura dentro de la unidad esta cíclica. Por ejemplo, voy a utilizar este mismo. Y digamos que igual aquí le voy a poner mi triple enlace, pero hasta acá abajo le quiero poner un CH3. Recuerden que esto se le llama metil. Entonces, prácticamente es lo mismo. Mi cadena principal, eso es lo que deben de identificar, que esto es una cadena principal. Entonces mi cadena principal es esta. Y el sustituyente, pues, es el único que hay. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Está en el carbono 5 el metilo, sería 5 metil, guión. Identificamos dónde se encuentra el carbono, que sería el 1, ciclo pentino. ¿Sí? Y listo. Eso es todo. Recuerden, ya les había mencionado que he visto algunos lugares donde le ponen sin este. Me gusta a mí identificarlo para que se vea exactamente dónde es donde tiene que ir ese carbono, especialmente cuando estamos hablando de un sustituyente. Por eso es que lo pongo. ¿Sale? De hecho, pueden ver también en algunas, creo que en España, si no me equivoco, he visto que lo ponen ellos así: 5 metil,
ciclopen 1-ino. Como que ponen el número donde se encuentra el triple enlace y el doble enlace también en medio del nombre, pero este se indica el carbono, pero es prácticamente lo mismo. Y así es más fácil de identificar, simplemente poner aquí. ¿Sale? Y listo, eso es todo por hoy. Ya se llevaron una tarea que está muy sencilla y ya continuamos mañana con los alquinos. ¿Sale? Espero que estén muy bien, descansen y nos vemos mañana.